antes de empezar, que he especializado en este tema porque siempre me ha llamado la atención y sobre todo porque me gustaría saber todos los secretos. No he llegado a todos, pero algo he podido descubrir. Así que hoy os voy a intentar a contar algunos secretos y algunos experimentos de la KGB. Ya sabemos que la Unión Soviética siempre se ha considerado un país tras el telón de acero. Entonces, claro, ¿qué había allí? ¿Qué sucedía ahí? No teníamos ningún tipo de información. Y a mí me ha costado trabajo de varios años para descubrir por lo menos algo de los documentos que se han desclasificado. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cuándo nació la KGB? Es difícil de precisar porque ya en los tiempos de Iván el Terrible apareció una policía política que se llamaba Aprichina. Era antecesora de la KGB. Fue la primera agencia secreta de la historia de Rusia y fue fundada en 1565. Ya veis la imagen, la ropa negra, los caballos azabache con la cabeza de perro y cola de lobo atados al sillar del caballo simbolizaban la misión que llevaban. ¿Y cuál era su misión? Pues olfatear y barrer a los traidores. De eso se ocupaban. De hecho, hay muchísimos documentos que cuando llegaban lo de Aprichina, la gente empezaba a correr, porque sabía que ríos de sangre empezarán a correr por la tierra. Pero realmente la verdadera KGB se organizó el 20 de diciembre de 1917. Al principio se llamaba Checa, la Comisión Extraordinaria de Servicios de Inteligencia y Política y Militar Soviética. Pero para no liarnos mucho, porque había varios nombres que llevaba esta agencia, era GPU o GPU, RGO, o sea, se llamaban de varias maneras. Entonces, yo voy siempre a nombrar la KGB, independientemente de los años que sucedió, porque claro, el nombre de la KGB no apareció hasta 1954. Y vamos a hablar de simbolismo que casi nadie se ha quedado a parar, ni siquiera nosotros que vivíamos en la Unión Soviética, que representaban todos símbolos de este país soviético. Por ejemplo, vamos a hablar de Kremlin. ¿Sabéis que Napoleón vio Kremlin de color blanco? Kremlin iba cambiando de color, siempre estaban en blanco. Al principio era blanco, después se pintó de rojo, después otra vez se pintó de blanco, entonces iba cambiando. Pero si lo veis, es una construcción así como de trapecio y hay varios edificios ahí. Todos estos edificios tienen su simbolismo, hasta el mausoleo de la Plaza Roja. Entonces, claro, cuando Moscú sufrió 19 bombardeos nocturnos y 30 diurnos en la Segunda Guerra Mundial, 7.200 aviones volaban sobre Kremlin, pero estaba tan bien camuflado que no podían encontrarlo. O sea, realmente, o sea, buscaban y decían, ¿cómo ha podido desaparecer? Pues desapareció y Fyodorovsky ha camuflado de una manera el Kremlin que los pilotos de cazas de los bombardeos lo que veían es una tierra. Estamos hablando de 27 hectáreas de territorio, 27 y media, para ser exactos. Entonces, claro, todo esto os puede dar una indicación de la importancia de este recinto. Y vamos a hablar de las estrellas rojas de Kremlin, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver las torres de Kremlin, pero realmente no sabemos de qué ha pasado. Cuando se han construido las 7 torres, se han puesto las primeras estrellas, se han puesto de láminas de rubí traído de Siberia. Todos sabemos que estrella representa es el mejor protector de todo. Entonces, claro, ¿por qué apareció la estrella roja en la decoración del ejército soviético de la Unión Soviética? Porque primero representaba protección y segundo sabéis que estrella roja es el Marte.
¿Y quién era Marte? El dios de la guerra. Entonces era como el símbolo de protección que nadie podía atacar. Para construir estas estrellas se involucraron 20 fábricas de vidrio, de electricidad, de construcción. Y 7.000 topacios tallados y amatistas adornaban estas estrellas. Pero ¿qué pasaba con estas estrellas? Porque el rubí de noche no brillaba. Durante el día sí que brillaba mucho, pero durante la noche no. Entonces, ¿qué pasa? Que Fedorovsky decidió cambiar un poco la construcción de estrellas y puso el cristal lechoso detrás de las láminas de rubí. ¿Qué daba esto? Que empezaron a brillar por la noche. De hecho, cada estrella es diferente, pero por la posición de las torres la han puesto de una manera y tal medida que si miramos de donde mirásemos, siempre nos parecerán de la misma medida. Y para que os dais una cuenta, estrella más grande es de 3,75 metros. O sea, imaginaos la estrellita. Y claro, todo el cristal de rubí es de 6 y 7 milímetros y estas estrellas se limpian y se revisan cada 5 años. Ah, y también sabéis que están girando todo el rato. ¿Por qué giran? Giran en la dirección de agujas de reloj porque es el camino del sol y es el camino de protección. Y ahora vamos a hablar de un signo tan enigmático, tan emblemático de la Unión Soviética, que es el hoz y el martillo. Claro, la representación oficial es que es la unión de obreros y los campesinos. Y realmente la hoz para los campesinos era símbolo de vida, era símbolo de cosecha, porque si había cosecha, había triunfo en la familia. Pero claro, hay muchísimos detalles. Por ejemplo, la diosa Kale llevaba también la guadaña o la hoz. La diosa Mara eslava también llevaba la hoz. Y representaban, estas diosas representaban, como sabéis, la muerte y también daban la vida. Eran las dos cosas. Y claro, no podemos olvidar del martillo del dios Thor también, que regaló muchísimo a la humanidad y también ha protegido a la humanidad. Entonces, claro, al principio vemos que es la unión de obreros y de los campesinos, pero si realmente damos un sentido más filosófico, podemos ver otras cosas. Por este símbolo se ha puesto en la estrella roja del Ejército Rojo. Era la protección y sobre todo ofrecía y prometía la victoria sobre el enemigo. Y ahora llegamos al simbolismo de la URSS. Entonces, claro, simbolismo de la URSS oficial, pues tiene un significado pues bastante coherente, ¿no? Porque claro, las espigas de trigo presentaban la unión de las repúblicas, la hoz del martillo, símbolo de unión de obreros campesinos, la tierra es la unión del proletariado en todo el planeta y el sol, surgimiento de una nueva era. Pero cuidado, si veis, vemos el sol, después la tierra y después la estrella roja. Sabéis que esta representación es igual que en el espacio. Va Sol, va Tierra y va Marte. Y además, algunos investigadores han medido la diferencia y las distancias entre estas representaciones y cuadran perfectamente de las medidas astronómicas. Entonces, claro, dices, bueno, al principio ves y dices, bueno, parece todo claro, pero que va, no queda todo tan claro. Porque claro, por ejemplo, aquí vemos que todo lo que os he contado antes, el del Marte de Dios de la Muerte, también vemos que Oce el martillo representan también simbología masónica, también el sol, que es el oro, también la hoz representa la muerte, el hambre. Entonces, claro, todo esto, si vemos, claro, hay como otra connotación. Ah, puede ser que es rizar el rizo, también os lo digo, que puede ser. Pero es curioso que todos esos detalles coinciden. A mí me pareció bastante curioso. Y el mausoleo, si lo ves, mausoleo se construyó, o sea, cuando ha muerto Lenin en 1924,
Entonces no estaba claro si le van a dejar en un mausoleo o lo entierran, pero lo que pasa es que el PQS ya sabía, el Partido Comunista ya sabían, y los dirigentes ya todos sabían que a este hombre no se va a enterrar. Entonces se construyeron varios mausoleos, primero de madera, otro más fuerte de madera, pero ojo, siempre, siempre en la construcción piramidal. Y es curioso porque realmente si podemos comparar este edificio con los templos Zigurat de Sumer. ¿Os acordáis del Zigurat de la ciudad de Ur Blanco? ¿Y qué pasa? Ahí estaban escalonados, pero la parte superior tenía que ser plana porque es donde el sacerdote se salía, rezaba y se conectaba con los dioses y con el universo. Y realmente parece ser que Lenin ahí se quedó como un terrafín. Terrafín es un instrumento en misticismo que utilizaban los sacerdotes para conectar con los dioses. Era como un instrumento de conexión. Entonces, algunos investigadores pues dicen que Lenin sirve de terrafín. No lo sé, no lo puedo asegurar. Pero lo que sí más me llamó la atención, si veis, mausoleo es cuadrado, pero hay un ángulo que está roto. O sea, ¿por qué está roto? Está como quebrado. Entonces, hablando con los investigadores de parapsicología, me han dicho que cuando energía fluye alrededor de un edificio, si es cuadrado, los ángulos lo cortan, las esquinas lo cortan. Entonces se quiebra una esquina para que no se corte la energía y fluya. Me parece muy curioso. No hay documentos al respecto. No puedo asegurar que es así. Pero me parece una hipótesis bastante interesante porque es incomprensible que todas las esquinas están bien y una está quebrada. Alguna explicación debía tener. Pero en los documentos oficiales yo no lo he encontrado. Aquí veis la construcción del mausoleo, veis dónde está la cámara de Lenin. La momia de Lenin se traslada cada 3 años para su tratamiento. He visto las películas documentales sobre cómo tratan el cuerpo de Lenin. Existe un laboratorio secreto especialmente creado para esto. Y tienen sus líquidos especiales donde meten el cuerpo. Dicen que el traje ya no es entero, que solo es la parte de la que cubre el cuerpo, que también hay algunas partes perdidas, pero sigue ahí. Alguna gente dice que ya es hora que enterramos al líder de la revolución bolchevique. Pero por alguna razón, el gobierno de Rusia no lo quiere. Dice que es un símbolo de proletariado, es un símbolo de la revolución y el mausoleo sigue ahí con Lenin. Eso sí que han quitado la guardia que daba exactamente 210 pasos cada cambio de hora. Esto sí que lo han quitado. Ya no podemos apreciar esto porque la verdad es que yo lo he visto y es impresionante. ¿Veis? Aquí os enseño en las esquinas quebradas, por si no os habéis fijado antes. Y ahora vamos a repasar rápido las sociedades secretas de la URSS. Cuando pasó la revolución, entonces, claro, muchos rusos emigraron, pero otros no, se han quedado. ¿Y qué pasa con otros rusos? Eran religiosos, creían en Dios y pertenecían a muchas sociedades secretas. Y algún tiempo durante hasta el gobierno de Stalin, las sociedades estaban permitidas hasta que empezaron a cerrar y fusilar a la gente de estas sociedades. Entonces, claro, había martinistas de Leningrado, la orden de los soviéticos de caballeros templarios. Sí, sí, también teníamos templarios. Ahora os cuento por qué lo teníamos. Además, en caballeros templarios también podían entrar las mujeres. Qué curioso. La sociedad teosófica y, por supuesto, la masonería de Kremlin. Entonces, perdón, la corriente filosófica comenzó en siglo XVII y su fundador fue Martínez de Pascale. Y los martinistas se estaban fijándose mucho en sus trabajos y en sus escritos. Y la doctrina martinista, pues, aportaba algunos instrumentos para expresar las verdaderas metafísicas que no se podía comprender tan fácilmente.
Y claro, la orden pudo consolidarse debido al genio de Gerard Scout, el Papos. ¿Conocéis a Papos? ¿Sabéis que Rasputin tiene fama de ser brujo de Nicolás el segundo? Pues Papos era segundo brujo de Nicolás segundo. Entonces, claro, él llevaba su corriente filosófica a lo que seguía el rey Nicolás II y los bolcheviques también siguieron sus doctrinas. Y el martinismo fundador fue Iván Petrovich Yelagin. Era un intelectual, escribía mucho, de hecho ha escrito muchos trabajos sobre el martinismo y aunque nos parece que puede no cuadrar algo, pero hay la verdad es que pasajes maravillosos que dices, hoy casi me voy a convertirme en una martinista. Y también Nikolai Ivanovich Novikov era su ayudante y realmente crearon juntos grandes cosas y grande corriente filosófica rusa y después soviética. El barón Grigori Miovs también era principal representante del martinismo, porque él ha creado el orden martinista. No puedo decir que era masónica, pero supongo que cuando se llama orden es la masónica y la logia rusa de Apolonio de Tiana. En 1928 a él ya le llamaban ocultista negro. Él ha hecho una enciclopedia del ocultismo, que son 3 tomos, y es impresionante. O sea, lo que demuestra que no hay nada nuevo, ya estaba todo inventado. Y este gran hombre ha hecho una gran aportación al, al conocimiento ocultista. La Orden Soviética de los Caballeros Templarios. El Apollón Karelin es uno de mis intelectuales rusos preferidos. Este hombre era impresionante, era profesor, también escribía mucho y él creó porque él ha leído en un manuscrito que los templarios por allá en 1300 y pico llegaron a Rusia. Porque una, ay, Letapes, me sale Letapes, un manuscrito estaba escribiendo que llegaron 18 galeras con piedras preciosas y metales preciosos. Y desde entonces parece que a Moscú le dio como un empujón de crecimiento y que se convirtió pues, en el centro religioso y político de toda Rusia. Entonces, claro, todos decían que parece ser que este tesoro le ayudó a la gente. En algunos monasterios hay símbolos templarios, tal vez de algún cantero templario, pero vamos, no hay documentación fidedigna para asegurar que los templarios llegaron ahí. Pero para que veamos que los templarios llegaron a todos lados. Si queremos, podemos encontrar templarios en todos lados. Por ejemplo, el director de cine, Sergei Eisenstein, también él pertenecía primero a la Orden de Malta y después pues empezó a colaborar con la logia de los hermanos templarios. Y claro, el objetivo pues era como de muchas hermandades, apoyar el movimiento de la humanidad hacia una forma específica de la conciencia determinada, o sea, ayudar a la gente a crear hermanos. Y esto al principio cuadraba para la KGB, porque realmente decía, bueno, deseamos lo mismo, la igualdad entre hombre y mujer, la que tengan todos derechos y llevar una vida digna. Y entonces, claro, por eso lo dejaron funcionando. Pero como todo, llegó al fin. Por ejemplo, los templarios han fundado el Instituto Estatal del Verbo, Academia de Ciencias Artísticas, el Instituto de Vida de Lenguas Orientales, el Conservatorio de Moscú. O sea, han hecho grandes cosas. Es que Karelin no descansaba. Además, ahora, en la casa donde vivió Karelin, hay un museo precioso dedicado a su trabajo y a su vida. La sociedad teosófica rusa. Claro, os imagináis ya de quién voy a hablar. ¿Conocéis a esa chica, jovencita? Mirad qué guapa era. Pues es nuestra querida Elena Petrovna Blavatsky. Yo nací en la misma ciudad que ella y visité su casa. Es un palacete. Visité su casa, vi habitación donde dormía, vi los manuscritos
pero lamentablemente cuando se rompió la Unión Soviética desapareció todo y supongo que ahora todos estos objetos tan valiosos para la historia están en manos privadas. De hecho, yo escribí al museo, digo, ¿dónde está todo? Porque han quedado las paredes vacías con algunas fotos. Y claro, no me contestaron. Y me da mucha pena, la verdad. Entonces, la sociedad teosófica. Me gusta mucho esta mujer porque yo creo que ella tenía un objetivo, lo ha conseguido, ha creado una hermandad universal, independientemente de su color, de raza, podía entrar la gente la que quería. Y claro, ella estaba realizando el estudio comparativo y invitaba a la gente porque, claro, estudiaban varias religiones. Y claro, también estaban estudiando lo inexplicable. Querían saber cómo funciona todo. Y claro, la entrada a la sociedad teosófica no era tan fácil, porque claro, tenían que presentar las cartas de recomendación, reconocer la hermandad universal. O sea, no podías ser racista, no podías ser déspota, no podías ser retrógrada. Reconocer la necesidad de tolerancia. La pregunta importante que preguntaban a todos que entraban, ¿qué espera de teosofía? Yo os quiero explicar una cosa. En todas las sociedades secretas de la Unión Soviética, hasta logias masónicas, hasta martinistas, lo que sea, nunca han sido exactas del país donde se han creado. Ni de Alemania, ni de Francia, de nada. Siempre había un componente típico ruso. O sea, nunca se puede decir, sí, se han abierto muchas logias, muchas sociedades secretas, pero tenían la tonalidad rusa totalmente. Entonces, muchas veces cuando se invitaban a la gente de otro país, se sorprendían porque no era exactamente de lo que estaban acostumbrados a ver, la masonería rusa. Ella sí vivió pues vaivenes, muchos vaivenes. Llegó a Rusia, a la masonería, todavía en el reinado con Pedro el Grande. En el año 1792, Catalina II, que es la Catalina la Grande, acosó a los masones, acosó a los matones de todos los malos. Y desde entonces empezaban, un rey permitía, otro no, y iban así todo el rato. Unos otra vez abrían, y cuando llegaron los bolcheviques al poder, lo han dejado, la logia masónica, porque no han visto peligro ni ideas contrarrevolucionarias. Porque otra vez estamos hablando de ayudar a la gente, de la igualdad, de la hermandad, que realmente eran objetivos de la Unión Soviética. Por ejemplo, ¿sabías que León Trotsky era masón? Y Lenin dicen que antes de 1914 perteneció a la logia Unión Belleville. Pero realmente yo he buscado por todos lados. En muchas fuentes dicen, es que ha pertenecido a esta logia. Pero claro, no lo encontré el documento que dice a Vladimir Ilich Ulyanov pertenece a la logia Unión Belville. Esto no lo encontré. Pero bueno, dicen que sí, ellos dos, de hecho, se hicieron amigos oh, procesando y trabajando en logias masónicas. Y ahora vamos a llegar al KGB, un gobierno en la sombra, departamento especial. Cuando se rompió la Unión Soviética, claro, los rusos que se quedaron formaron junto con los bolcheviques un gobierno provisional. Entonces, claro, allí es lo que os he comentado antes, ah, habían los que creían en Dios y pertenecían a las sociedades secretas y tenían su filosofía de vida, y después los bolcheviques. ¿Qué pasa? Que entre varios departamentos abrieron un departamento especial. Al principio, ese departamento no tenía nada de raro, era un departamento de criptografía. De hecho, cualquier departamento de criptografía de cualquier país es departamento especial. O sea, su trabajo es totalmente secreto y es pues muy comprensible. Entonces, en 1921, Gleb Boki se convierte en el jefe del departamento especial. Ah, Era un revolucionario desde muy joven, ha pasado por la cárcel por sus ideas revolucionarias y al principio parece que no
tenía nada raro y no hacía nada raro. Se concentró en el trabajo de criptografía y han conseguido grandes logros, creando pues los códigos que se autodestruían, también códigos para la marina que si tirabas al agua se hundía totalmente. Y claro, pero también ha sido el creador del programa de Golan y también el archipiélago Salavietsky. Y claro, bueno, creo que no era, pero ha conseguido grandes cosas y ha hecho grandes cosas, aunque siguiendo su locura. Esas son las funciones del departamento especial, como veis, es el cifrado, los problemas, personal de encriptadores. Y cuando se creó este departamento fue firmado por propio Lenin. Y Lenin ya sabía que, o sea, no, lo ha nombrado a Boki el jefe de departamento. Plantilla de departamento especial es muy interesante. Había personal administrativo y los expertos. Pero en 1933 la plantilla oficial ya tenía más de 100 trabajadores. Claro, después, cuando aparecen los trabajadores no oficiales, no hay ninguna cifra exacta, porque de repente para la KGB empezó a trabajar muchísima gente. Cuando Boki conoció a Alexander Balchenka, que lo vemos un poco más adelante, al señor Balchenka le convenció que en este departamento tiene que trabajar la gente con poderes. Y claro, desde entonces empezaron a pasar por los pasillos de Lubyanka, que era la sede de la KGB, pues los chamanes, los hechiceros sami, los adivinos, los psíquicos, todo tipo de gente. Dicen que había una habitación negra donde tenían que realizar su prueba. No hay documentación qué pruebas realizaban, pero cuando salías de esta habitación te decían o te quieres trabajar en la KGB o no. Vladimir Bechtelov también trabajó estrechamente con Boki. Era un psicoterapeuta bastante adelantado, yo diría, al tiempo, porque durante toda su vida lo que ha investigado son la telepatía, la psicoquinesis, estaba muy interesado en esto. Entonces, claro, vino a Gleb Boki pues al dedillo, porque él lo proporcionaba todos los trabajos y organizaban todas las investigaciones. Él empezó antes de la revolución, pero claro, como amaba a su país, no quiso emigrar y quedó colaborando pues con el nuevo gobierno. Ha creado un instituto de cerebro que sigue funcionando hasta hoy y lleva su nombre. Lo que sí que la muerte de este señor fue enigmática, ya siendo muy mayor, tenía 70 y pico años, y Stalin le llamó para que diagnosticara, para que haga un chequeo y diagnostique qué es lo que tiene. Y entre todo el diagnóstico, él ha puesto que Stalin tenía paranoia. Y en 2 días, este señor de repente murió por causas desconocidas. O sea, parece ser que iba por la calle, se cayó, se dio un golpe y murió. Supongo que no debía diagnosticar a Stalin estas cosas. Este es Alexander Barchenko, de quien os hablé antes, biólogo ruso. Él estaba siguiendo una doctrina mística tibetana que se llamaba Dyungha. Y él creía en las las civilizaciones desarrolladas que han desaparecido y siempre no cesaba buscando a la Sámbala y la Hiperbórea. Y él creía que Hiperbórea estaba en la península de Kola, ha hecho varias expediciones, ya claro, financiado por Gleb Boki, porque Gleb Boki también creyó, porque buscaban la piedra de Orión, porque en la Unión Soviética el Santo Grial no era una copa de la que vivió Cristo, era la piedra que vino de Orión y que daba grandes poderes y muchas energías. Él ya realizó hasta antes de conocer a Gleb Boki experimentos de telepatía donde se afeitaba la cabeza y ponían una especie de cables con cobre y se transmitía, eran dos cascos y estaban transmitiendo pensamientos. Había un receptor que percibía.
Y lo curioso es que cuando él salió este experimento en los periódicos, cuando describió el experimento, aseguró que era el alcance de 100% de transmisión de pensamiento. Y claro, los experimentos del Departamento Especial de la NKVD, o sea, en la KGB, fueron todos controlados por ya nuestro hombre conocido, Gleb Boki. Llegaron a cruzar las líneas rojas, más rojas imposible. Yo no sé si ser médico, si fuera yo el médico, sería capaz de cruzar estas líneas que cruzaron los científicos de aquel entonces, pero parece ser que cruzaron y mucho. De hecho, para que entendáis, en la Unión Soviética, ah, antes de la Segunda Guerra Mundial y después, para psicología, no era pseudociencia, era ciencia. Ellos probaban y si algo funcionaba, lo admitían. Y si no funcionaba, apartaban. Podían parar una fábrica de aviones 3 días porque un ingeniero lo ha dicho que él ha inventado el motor dinamo y tenían que probarlo. Después no funcionó, pero han cerrado la fábrica de aviones durante 3 días. Entonces, claro, hacían cosas pues muy raras y pensad que la Unión Soviética ocupa sexta parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que sexta parte del mundo trabajaba para la KGB, porque cuando la KGB te encargaba algo, tú no podías decir que no. Y además todas las instituciones científicas, venía la gente cobraba su sueldo y hacían grandes descubrimientos. Entonces, claro, KGB podía encargar a cualquier fábrica, a cualquier institución científica lo que deseaba y se ponía a trabajar en ello. Entonces, claro, que ahí pues tuvo un campo muy amplio de todo tipo de investigaciones y de experimentos. Esto aquí os pongo un poco para que veáis cómo se organizó el departamento especial ya en 1922. En 1930 esto cambió y mucho. Lo curioso que Stalin estaba, o sea, él lo dejaba hacer todo lo que proponía el departamento especial, sobre todo Gleb Bucky, pero no se fijaba mucho, porque él tenía también su grupo de especialistas porque no sé si sabéis, pero Stalin creía en el ocultismo. Él estudiaba en seminario y aparte de libros teológicos, también leyó muchísimos libros de ocultistas. De hecho, se consideraba chamán blanco. Todo lo que hacía Boki le parecía interesante, pero las cosas muy secretas y a su manera, él hacía con otro grupo de personas contratadas en Kremlin, que no pertenecían al KGB. Poderes sí al servicio del país soviético, nunca mejor dicho. Hablamos de magnetismo animal. Alexander Butlerov fue el primero de proponer la idea sobre interacción de los puntos nerviosos del organismo vivo semejante a interacción con las corrientes eléctricas en los conductores. Más o menos, para que nos entendamos, él quería decir que nuestro pensamiento puede ser como una carga eléctrica que está flotando en el aire. Entonces, conectando entre nosotros, podíamos conectar y podíamos leer el pensamiento porque recibíamos como receptor estas cargas eléctricas, supuestas eléctricas, de nuestro pensamiento y podíamos percibir en otro lado. Este hombre también acabó mal, al final le arrestó Bogey o sea, y lo fusilaron, pero él hizo grandes logros. Él ha conseguido empezar a crear psicomáquina, que salió en el periódico, porque antes en la Unión Soviética se publicaba en los periódicos cosas científicas que le gustaban, porque ¿qué enseñaban a todo el pueblo? Que los bolcheviques no tenían fronteras, su ciencia llegaba donde tenía que llegar. O sea, entonces, claro, todo esto les interesaba publicar en los periódicos. Habían proyectos secretos, por supuesto, que no lo contaron a nadie. Pero esto sí, para que vean cómo crecía la Unión Soviética. Entonces, estas máquinas lo que ha creado fueran como si fueran unas estaciones de radio. Entonces,
intentaban transmitir el pensador al transmisor y estaban viendo y controlando cómo se fueron las pulsaciones eléctricas. Piotr Lázarev, por ejemplo, aplicando a la ley de teoría iónica de excitación, pues también defendía la hipótesis que toda la acción matriz o sensorial puede transmitirse en ambiente y forma de ondas electromagnéticas. Realmente hablaban de lo mismo. Lo que sí que Alexander Belyaev, un famoso escritor de ciencia ficción, ah, escribió el libro El Señor del Mundo en 1929, sugiriendo, porque su amigo Bernard Kaczynski le sugirió que están creando unas máquinas que son muy peligrosas para el futuro de la humanidad. Y contando un poco, entonces él ha creado este libro y claro, donde el protagonista Striller quiere dominar el mundo, o sea, más o menos zombificar. Y claro, el mito ruso que llamaba Kaczynski, que es casi el apellido de Bernard Kaczynski, pues ha creado una máquina que borraba la mente. Y entonces gana al Striner en esta batalla. Y claro, proletariado triunfa. La verdad es que todos de pequeños hemos leído este libro y nos parecía impresionante. Este es el Bernard Kaczynski, de lo que os he hablado. Y claro, él también hizo los experimentos telepáticos, que también ha tenido buenos resultados, pero realmente él se interesó por esto cuando una noche soñó con su amigo enfermo que tenía tifus y cuando abrió los ojos, porque era una pesadilla, notó el tintineo de una cuchara en un vaso de cristal. Miró el reloj, eran las 2 de la madrugada, él no tenía ni vaso ni cucharilla. Y cuando fue el día siguiente a visitar a su amigo, su madre ha dicho que su amigo murió esta noche a las 2 de la madrugada. Y cuando Kaczynski entró, vio al lado de la cama, en la mesita de noche, vio un vaso con una cuchara que tintineaba. Entonces él entendió que este pensamiento o este hecho podía transmitirse por el aire si tienes una conexión específica. Y claro, trabajó mucho tiempo para eso, para demostrar esto. Y claro, él se juntó con Lázarev y empezaron a hacer pues experimentos con dispositivos de protección de onda de radio. Lo que pasa es que ponían las mallas de plomo para ver si el pensamiento, como si fuera onda eléctrica, se cortase con el plomo. Y claro, en el primer día confirmó su hipótesis. Y a ver, también os quiero decir que no creo que era falso, porque en aquellos tiempos era mejor no mentir. Hombre, todavía estaba viviendo Lenin y todavía se podían permitir algunas cosas. Ya con Stalin era imposible. Y aquí aparece en la arena Leonid Leonidovich Vasiliev, que realmente se interesó mucho por el trabajo de Bernard Kaczynski, pero al final demostró que quitando las mallas de plomo y usándolas, él demostró que la energía que proporciona su gestión mental no está asociada con las solo ondas electromagnéticas, que no influye si hay mallas, si no hay mallas, y que realmente se trata de algo otro. Después, posteriormente, muchos científicos siguieron su trabajo y al final, o sea, han hecho unos experimentos de transmisión de pensamientos con espejos de Kozelek. Yo lamentablemente no voy a hablar, pero en mi último libro, el de los experimentos más extraños del KGB, sí hablo más detenidamente sobre estos experimentos en Stonehenge y en Novosibirsk. Por ejemplo, lo que os he dicho, que por aquel entonces en la Unión Soviética podía pasar cualquier cosa. Había un adiestrador, Vladimir Durov, era adiestrador de circo. Pues al final era el director del laboratorio de Durov. O sea, de un adiestrador se ha convertido en dirigente de un laboratorio científico. Y claro, él lo que hacía son experimentos de telepatía con los perros. Aquí vemos a Bernard Kaczynski, que también
estaba participando en estos experimentos y realmente, o sea, 696 experimentos han sido exitosos. También os acordáis del fundador del Instituto de Cerebro, él también ha participado y hasta ha modificado porque veía que algo, no, que dio la orden mal. Han tenido mucho éxito y se han demostrado que realmente sí se puede transmitir el pensamiento hasta a los perros previamente un poco preparados, hasta sin contacto visual. En otra habitación, los perros también cumplían los órdenes de los experimentadores. Investigadores posteriores. Esto llegamos ya a estas líneas rojas que no me gustan nada porque primer científico que consiguió cortar la cabeza a un perro y reavivarla con su máquina de bombardeo de sangre fue Brujanienka. Y hay hasta vídeos, la verdad son atroces, cuando una cabeza cortada está alimentada con sangre con la máquina de transfusión de sangre y con un trocito de queso la cabeza se reaviva. Es una atrocidad, pero este fue el principio de bypass que salva ahora muchas vidas. O sea, entonces, claro, dices, no lo sé, menos mal que no soy médico y no tengo que cruzar estas líneas. Porque después había un doctor de Mijaf que empezó a cortar las cabezas a perros pequeños y coser, juntar con los perros grandes, con los cuerpos de perros grandes. Y también ha tenido éxito. Los perros no vivían mucho, pero habían un mes, 2 meses, 2 semanas. Y claro, después empezó por la cabeza, después la mitad del cuerpo. Lo que pasa que realmente también se quedó sin fama y gloria, porque al viajar a Alemania, la KGB decidió que ha hablado demasiado, le han quitado de todos los puestos directivos y terminó en un sótano, seguía realizando sus experimentos, pero fue el fundador de trasplante de órganos. Fue el primero en descubrir que un órgano se puede proteger durante 2, 3 días introduciendo en el cuerpo de un perro o un cerdo, porque antes no habían estas neveras y no había aviones para llevar. Pues 3 días él podía conservar los órganos. Entonces, claro, dices, vale, sí, eran atrocidades, pero claro, esto nos salva las vidas ahora, estas atrocidades. Claro, ahora es incomprensible, pero por aquel entonces parece que no era tan desastroso. Y esto aquí, veis la foto de un experimento cuando quisieron crear a un cyborg. Un cyborg es juntar el perro de un perro, dar los órdenes y con un aparato de metal. Aquí veis, como se explicaba, veis la cámara esa de bombeo de sangre de Brujanienka y aquí pues este es el traje CSL o se llamaban Storm, donde pensaban introducir esta cabeza. Esta es la foto de este traje y aquí se ve cómo lo estaban montando. Dicen que no es verdad, que el proyecto Cole, que así se llamaba, no existió, pero yo encontré papeles que el proyecto Cole funcionó durante 10 años. Algo deberían haber hecho. ¿Qué es lo que han conseguido? No se sabe, porque claro, es mejor decir que todo fue un bulo, que todo es falso y no contar la verdad. Experimentos del doctor Ivanov. Claro, era un biólogo soviético y además, claro, él inventó la inseminación artificial en masas, que con un macho caballo podía inseminar a unas 50 yeguas. Claro, esto para los ganaderos era la maná, realmente, bajada del cielo. Pues a este gran hombre se le ocurrió a juntar un mono con un ser humano, porque decía inteligencia del hombre y el cuerpo tan fuerte de un primate, se puede crear un soldado perfecto. Y claro, esto salió en los periódicos, él fue a Guinea Francesa a buscar a los monos. Cuando llegó no habían monos todavía en la edad sexualmente activos. Entonces él vuelve a Rusia y le pide abrir un criadero de monos ahí y le dan el dinero porque creían en mono soldado.
y él empezó a traer los monos desde ahí. Él intentó a capturar los monos, intentó a inseminar a las mujeres de la tribu que se negaron. Y en una vez en un periódico salió un anuncio que se invitaban a las mujeres a participar en los experimentos de inseminación. Lo que pasa que, claro, parece ser que solo se ha presentado uno que se llamaba Modelo G. Pero en el día cuando se tuvo que realizar esa inseminación, el mono Tarzán ha muerto. Pero dicen que la modelo G tampoco se presentó. Pero hay rumores que a los que sí han hecho la inseminación con monos es a las mujeres presas políticas. Porque claro, ahí se te decían que tienes que hacerlo, tú no podías decir que no. Lo que pasa que, claro, estos documentos sí están y yo no los he encontrado. Este es doctor Ivanov en el criadero Sojumi para que sepáis, sigue funcionando el criadero y siguen experimentando con los monos. Y una vez una periodista preguntó al director, dice, ¿nos dan pena los pobres monos? Y ha dicho, claro que me da pena, pero estamos salvando las vidas humanas. Entonces, no lo sé. Mm, Doy siempre gracias a Dios que no soy médico y no tengo que decidir estas cosas. Y vamos a terminar esta ponencia con este gran hombre, era Calendara. Yo encontré que a él le dieron un premio, un coche. Digo, uy, qué curioso, le dan un coche, porque cuando empecé a buscar no he encontrado nada. Y además, o sea, lo vi también en otra fuente que camarada Stalin estaba muy interesado en su trabajo. Y claro, este hombre trabajaba en las ondas ultracortas y cómo afectaba al ser humano. Entonces, claro, se elaboraron las dos etapas. Primero probó en él y se elaboraron las dos etapas. Es empezar a trabajar con el sistema inmunológico humano y después la programación neurolingüística, realmente zombificación de los seres humanos. Se han creado las estaciones que emitían estos haces. Hasta había un experimento en la Unión Soviética, no habían hospitales donde parían las mujeres, habían paritorios especiales donde entraban solo las mujeres embarazadas. Entonces ahí emitían estas ondas para saber cómo afectaban estas ondas al feto. O sea, es atrocidad. Y claro que llegaron a grandes cosas, porque aquí os propongo un ejemplo de cómo se conectaban las frecuencias ultra altas. O vea, había un satélite, había un receptor, habían receptores móviles y todo se conectaba en un barrio donde habían casas, donde había un colegio, donde había una guardería. Y claro, este rango de frecuencia era de 300 a 3 gigahercios. Entonces, claro, ahí qué pasa, que estaban, no sé, yo creo que estaban dirigiendo nuestros pensamientos, porque este patriotismo tan loco que siempre han tenido en la Unión Soviética, y yo la he tenido, yo no sé cómo se explica. Yo pensaba que se me ahogaba con la sangre de la madre, pero tal vez eran esas estaciones de las que se ocupaban de nuestros pensamientos y que realmente comunismo era otra religión para nosotros. Se llamaba comunismo y no se podía rezar, pero teníamos nuestros dichos comunistas y teníamos nuestros poemas comunistas. Entonces, claro, puede ser que hasta se descubrió que en Leningrado, en Riga, en Kiev, funcionaron proyectos Cometa y Cangrejo, realmente que se instalaron en las torres de televisión, y claro, emitían a un pueblo grande, a una ciudad grande. Lo que pasa que, por ejemplo, gracias también a descubrimientos estos, ahora existen ahora 15T, que es realmente donde se ocupan de curación de la gente. Realmente, sí, ya la gente ha habido zombificada, modificada, pero por lo menos ahora podemos usar esto, pues, para el bien del hombre. Y aquí os quiero enseñar, son de las últimas fotos, que el Instituto de Cerebro de, el del que fundó Bechterev sigue funcionando.
que hacen experimentos, ya veis, descabellados con la cámara, con los electrodos, sigue totalmente investigación abierta, trabajan ahí muchos psíquicos, porque cuando os dicen que no, que programa americano Galáctica se ha cerrado, o programa ruso secreto Sietka que se han cerrado porque no funciona, no es verdad, todo funciona. Se cierran una cosa y la gente que trabajaba ahí pasa a otra cosa. Porque ahora en la televisión rusa siguen enseñando a los psíquicos, el trabajo de los psíquicos y sobre todo enseña a los psiquiatras que trabajan con los psíquicos durante 40 años. O sea, entonces no ha parado nada. Ah, sí que yo creo que en la Unión Soviética y en Estados Unidos llegaron muy lejos porque te pueden desmoralizar, saben cómo hacerlo, saben encontrar un submarino solo poniendo la mano sobre el mapa, saben hacer muchísimas cosas, saben predecir el tiempo, saben hacer muchas, muchas cosas. Lo que pasa que nosotros no sabemos y tal vez nunca lo sabremos porque siempre van avanzando y no sé dónde pueden llegar. Por eso os digo que cuando dicen que la KGB no existe, no, solo ha cambiado de nombre. O sea, era KGB y ahora es FSB. Y FSB además tiene mucho más poder. O sea, hasta tiene control económico de las aduanas, de, de los ejércitos, de las bases especiales militares, donde sí enseñan ah, cosas de parapsicología, donde estudian. También hay universidades que en sus asignaturas de psicología hay una asignatura de parapsicología, donde estudian chamanes, donde estudian poderes psi. De hecho, en 1974 había un científico, Palakov, que descubrió una máquina que medía los poderes psi de la persona. Yo tengo este documental, a ver si puedo organizar un poco y poner el vídeo en mi canal para que veáis y donde se ponen dos chicas, se ponen la mano y se ve perfectamente en ordenador. La que tiene el poder y la que no. Y claro, él dice, ¿veis? Esto es evidente. Entonces, claro, estoy hablando de un ordenador muy viejo y de 1974. Imaginaos qué ordenadores tienen ahora y no lo sabemos. Pues muchas gracias por vuestra atención.